Porque conmigo está el secretario general del Suntrack, Saúl Méndez, y es que pasado mañana inicia la discusión para la convención colectiva de Suntrack Capac. Yo creo que la más importante de todas las que se firman y que la vez pasada provocó 12 días de huelga. Concluyó. Bueno, buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes. Como tú indicas, el día 30 vamos a presentarle a los empresarios de la Capac el proyecto de convención colectiva que hemos elaborado en Suntra para discutir las condiciones de trabajo, entre ellas la de salario para los próximos 4 años. Estamos en una industria que sigue marcando con mucha fuerza, no solo en su rubro particular, la industria de la construcción, sino también en la economía general, y eso permite pues mejorar las condiciones de trabajo de los obreros de la construcción en todo el país. Esta convención colectiva que está vigente, la actual, logró unificar los salarios de los trabajadores de la construcción a nivel nacional. Es decir, ya no hay zonas distintas. Ya no hay zonas ponderadas que existían antes de 2 en el convenio, y ese es un gran avance, ¿no?, para las condiciones de trabajo. Estamos planteando fortalecer el tema de las medidas de seguridad, que es un tema recurrente en la industria de la construcción, y además de ello, pues todas las cláusulas económicas que tiene el convenio colectivo, que son de beneficio para los trabajadores, son conquistas a través de los largos años en que se ha negociado la misma y que también pretendemos sean mejoradas, ¿no? Tú me contaste una vez en una entrevista que básicamente, pues, cuando hicieron el análisis de los motivos de la derrota del 2014, pues, una huelga del Suntrack al mismo momento de una elección y en el mismo momento de la organización de un partido político como el FAT. Fueron 2 semanas antes de la elección que tuvimos que declarar una huelga. Creo que aquella negociación estuvo revestida quizás por un cálculo mal hecho, digo yo, por parte de los empresarios, que pensaron que como teníamos un candidato correcto, no íbamos a atender la razón sine qua non de desistir de Suntra. Entonces, obviamente, estos son temas que se discuten a nivel de Asamblea General de Suntra, que es su máxima autoridad, y acabamos de hacer una el viernes pasado en el gimnasio Roberto Durán, una Asamblea General donde se aprobaron los delegados negociadores del proyecto. Y bueno, la Asamblea decidió que esa huelga se iba a realizar y se realizó en la fecha correspondiente, en medio de esa situación de elecciones, y prácticamente pues tuvimos que regresar todos los dirigentes de Suntra a atender ese problema y salir con, digamos, una de las mejores convenciones negociadas históricamente hablando en la industria de la construcción. La entrada en vigencia en este bienio de la mina de cobre Panamá no distorsionaría a la alza la negociación de la convención colectiva. Yo diría que no. Hay toda una serie de situaciones que se presentan en este tipo de obras llamadas megaobras, pero en esa particular que tú mencionas hay toda una serie de reglas creadas por el Estado que benefician mucho a la empresa en detrimento del Estado nacional, de los recursos naturales y de los panameños en términos general. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por tratar de que mejoren las situaciones dentro de ese proyecto. Sí. No ha sido de todo exitoso, creo que le falta, a mi juicio, compromiso a los trabajadores que están laborando allí. Sin embargo, permanentemente hay quejas, especialmente de la cantidad de extranjeros que están en esa obra, el maltrato que reciben de parte de los representantes de la empresa en esa obra. Sin embargo, nosotros seguimos insistiendo, estamos ahí todos los días hablando con los trabajadores y esperando que el momento se dé para que pueda cambiar la situación en ese proyecto. Coincidentalmente también se da el Congreso Fundacional del FAT. Sí, es el 29 de octubre. Que yo venía a hacerte, antes de tomar eso en cuenta, ustedes tienen la particularidad que es el único partido político que va a estar, que entra como partido viejo, pero también como partido nuevo, a la hora de la repartición esta del 75% del subsidio. ¿Ustedes van a participar como si hubieran sido un partido existente o van a tener solamente la regla? Recuerda que la ley que reformaron recientemente los diputados, junto con el Ejecutivo, con Varela, lo que hizo fue que el 98% de los recursos se los reparten los 5 partidos tradicionales que hoy existen y le dejan el 2% para los nuevos partidos y los candidatos independientes. Entonces eso obviamente desde el punto de vista de equidad no es la mejor. Nosotros tenemos un equipo de abogados estudiando la posibilidad de demandar de inconstitucionalidad esa parte de la norma y otras que nos parecen que no cumplen con el papel en realidad de poder poner en equidad unas elecciones.
Y fuera de ese financiamiento público, entonces está el financiamiento privado con el que cuentan los partidos tradicionales. Así que todo esto hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que verlo. Frente a esa adversidad, seguimos tercos en insistir en entregarle al pueblo una herramienta de lucha político-electoral inserta dentro de una estrategia en la que consideramos debe refundarse el país a través de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que asuma los poderes del Estado. Obviamente una vez el pueblo esté organizado y pueda asumir esas tareas, ¿no? Pero dentro de todo esto, los partidos políticos pareciera que tienen una brújula bastante perdida, porque mientras la gente está hablando de inseguridad, de agua, de escuelas, de casas, ellos están hablando de otras cosas. Es decir, pareciera que la lista de prioridades, y cada vez se pierde más la sintonía entre la clase política tradicional y el problema del hombre de base. De hecho, en los últimos 27 años lo que ocurrió fue que los gobiernos han beneficiado a las élites que han financiado. Sí. Eso llevó a lo que hoy Panamá conoce 115 ultramillonarios, han acumulado una fortuna de 20.000 millones de dólares, con todo tipo de garantías, y obviamente hay una desigualdad en el país. Este es uno de los países más desigual que hay. Tiene crecimiento económico reportado todos los años a pesar de la crisis que vive la región. Sí. Sin embargo, la situación material del pueblo panameño, como tú indicas, salud, educación, vivienda, trabajo digno, salarios dignos, eso no se atiende. Y no se atiende de forma eficiente. Entonces de allí lo que existe es un divorcio claro entre la élite que gobierna el país y el pueblo panameño que sale a elegir cada 5 años a esa élite. Pero el país, y cual corderitos van y eligen a esos mismos. Sin duda, porque la dominación no es solo una dominación económica, también es ideológica, la dominación es política, y todas estas grandes campañas de medios, tú sabes eso perfectamente, mejor que yo, lo que concitan es a que la gente salga y vote, por los mismos de siempre, que sigan en ese círculo vicioso sin que puedan salirse de él y que pueda seguir la fiesta que tienen en estos momentos. Pero es que también, y hay algo que te lo pregunto a ti, Saúl, que eres alguien que conoce muy bien la base política de este país, y es hasta qué punto tenemos una sociedad corrompida que también piensa en la que hay para mí cuando vea a un candidato, el que no está, no da. El que no da, no va, como es que decía la gente. Bueno, de hecho, el tema es que también el pueblo ha sido educado en el clientelismo, porque este clientelismo no es nuevo. Esto prácticamente desde que hubieron elecciones aquí, después de 1903, las primeras elecciones siempre se practicó el clientelismo. Antes era con machete, lima y pacha. Sí. Ahora te reparten carro, plata, en fin. Y eso obviamente ha estado como el eje, digamos así, de lo que son las campañas electorales en nuestro país. Lo cual es grave, porque como tú sabes, aquí no se debate ideas, no se debate conceptos, no hay criterios políticos. Tú le preguntas a la gente qué es política y el sinónimo es ladrón o corrupto. Y si le preguntas cuál es, qué significa conceptualmente hablando, la gente no te lo sabe definir. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que a todo lo malo se le llama política aquí. Si un empresario o un jerarca de partido político roba, dice, bueno, eso es política. Eso es política. Entonces, obviamente hay esas confusiones y esa es parte de la liberación del pueblo, es decir, crear la conciencia necesaria, la educación política requerida para poder debatir los problemas. Hablando de eso, y hablando exactamente de la política dura, es decir, pareciera que ustedes son los que más oposición están haciendo contra esta ley de la reforma a la ley 130 con este proyecto del patrimonio familiar, que exactamente libera del pago de impuestos de casa a todas las clases populares, porque de 120.000 para abajo no hay impuestos. Eso es relativo. Y es relativo porque tú puedes encontrar en San Miguelito casas con valor de 120.000 o más. Tú puedes encontrar. No, sí las puedes encontrar, pero ¿hasta qué punto? Es decir, tú la compraste por más de 120.000. En ningún momento la compraste por eso. Por eso te digo. Eso fue ocupaciones, ¿verdad? Algunos le llaman invasión, pero son las ocupaciones como se hacen los asentamientos humanos en todo el mundo, no solo en Panamá. Aunque aquí han emprendido una campaña miserable contra los pobres. Sin embargo, este es un proyecto de ley que es, a nuestro entender,
un camaleón, ¿sí? Por un lado te habla de exoneración en 120.000, por otro lado te indica claramente la posibilidad de que tú pierdas tu propiedad. ¿Y cómo se pierde la propiedad? Se pierde la propiedad producto de los artículos del Código Fiscal que rige del 57, que tienen 60 años eso de existencia, y que obviamente si tú no pagas los impuestos te pueden aplicar esta normativa. Sí. Entonces, si tú no cambias o no modificas eso, decirle a la gente que no te van a quitar tu patrimonio es falso, porque los artículos se mantienen. Y lo otro es que esto está vinculado también con la ley de descentralización. La ley de descentralización necesita recursos. Este es un impuesto que casi los panameños no han pagado. Y lo que están trasladando la ley de descentralización para que la gente lo pague. Entonces, toda persona en un corregimiento en donde viva, tiene su propiedad, tendrá que ser evaluada y tendrá que, obviamente, pagar el impuesto que le corresponde. Pero fíjate, cuando tú tienes una propiedad, digamos que sea de $250.000, el pago del impuesto son casi 2.000 y pico de dólares al año. Si tú divides eso entre 12, tienes una mensualidad de 100 y pico al mes. Entonces, todos estos problemas de inequidad en los impuestos, lo que hay que revisar a nuestro entender es la tabla regresiva en el que la clase trabajadora, entiéndase, los trabajadores y la llamada clase media que también trabaja, son los que pagan mayor impuesto, mientras que la gente de mayor recurso no paga esos impuestos. Como tú entenderás, por ejemplo, a través de los mecanismos creados por ley, exoneran, ponen las casas a nombre de las empresas como costo de operación de la empresa, muy bien cómo se evaden los impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Quienes pagan realmente los impuestos, la tasa impositiva hoy, son los trabajadores y la clase media. Entonces, obviamente, pero por ejemplo, esta ley elimina ese montón de exoneraciones que había en Zona Libre, que había en Panamá Pacífico. Bueno, tiene esas particulares muy valiosas, que nunca debieron haber sido exoneradas además, y que han gozado de un beneficio que no deberían tener. Porque es lo mismo que te estoy diciendo, los ricos no pagan. Entonces, los pobres pagan, pero los ricos no. La clase media paga y los ricos no. Hablando de la descentralización, 6 nuevos corregimientos, un nuevo distrito, y ahora te está pensando incluso partir David. Es decir, aquí hay una representación de carácter política bastante extraña. Muy extraña. Tú sabes que hay un parlamento que tiene 73 personas allí. 71. Y, bueno, quitaron 2 la vez pasada, pero hay 71. Pero la verdad es que cuando tú creas distrito, creas corregimiento, estás creando diputados nuevos, estás creando alcaldes nuevos, representantes nuevos. ¿Es necesario eso en la estructura nuestra? Creo que no. Creo que no, pero sin embargo se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué se hacen? Se hacen por una sola razón, y es que el clientelismo, cuando tiene la posibilidad real de hacer cambios y creer que quien está gobernando puede sacar las autoridades locales, entonces yo reformo la ley y hago estos corregimientos. ¿Obedece esto a una necesidad del pueblo? Yo no creo que esa sea la necesidad del pueblo. El pueblo tiene necesidades fundamentales de salud que no atienden, de educación que no se atiende, y así sucesivamente. Entonces yo creo que lo que hay es el desenfoque que tú planteas entre la llamada clase política, o mal llamada clase política, y el resto del pueblo, y sus necesidades fundamentales. Entonces, obviamente crear estas estructuras no funciona para cambiar la vida real de la población, sino para satisfacer necesidades de los grupos políticos y económicos que están en un momento rigiendo el país. Esa es parte de una realidad que el pueblo debe cambiar. El pueblo, hasta que no reaccione a este problema, hasta que no logre crear un nuevo Estado, va a seguir viviendo este tipo de parches y demás cosas. Es decir, es masoquismo, porque cuando se da cuenta alguien de que lo están tomando de tonto. Yo creo que el pueblo lo tiene claro, fíjate. Cuando tú hablas con el común del pueblo, te dice, esto no sirve, es una porquería. Palabras muy llanas que usa la gente para describirte el sistema político y social que vive. Pero todavía no encuentra una salida. Y ahí es donde estamos aportando, a una salida. Cuando el pueblo encuentre la salida, entonces ya el diagnóstico está hecho. Tú eres colonense, y yo creo que si ha habido una ciudad que este gobierno ha querido crear o presentar como su modelo, es Colón. Y en Colón todo el mundo parece estar enojado con lo que se está haciendo. Sí, porque de hecho en la ciudad parecía que hubieran
destruido las 16 calles a la vez. Entonces creo que falta más planificación para que eso no ocurriera de esa manera. Pero eso tiene otro objetivo. El casco urbano de Colón se convirtió ahora en el sueño de muchos de antes, de mucho poder económico, en lo que va a ser Puerto Libre. Las ciudades que están construyendo a la afuera de Colón, para allá es donde va el arrabal, para allá va el pueblo, ¿no? Entonces ya el que tenga un metro cuadrado ahí en la ciudad de Colón, esa ley de impuestos, segurísimo que se va arriba de los $120.000 que se habla de exoneración. Ahora, ¿qué ocurre? La marginalidad no es solo construir una carretera, es un problema de educación, de trabajo, es un problema de salud. Y la marginalidad que vive el colonense es grande. Es decir, para que eso cambie tiene que haber cambios sociales. Por ejemplo, tú eres de Colón y si tú analizas los 25 últimos años de Colón, Colón ha ido dando bandazos de un lado a otro, siempre votando en contra y nunca a favor de nada. Sí. De hecho, la gente lo que ha visto en este modelo electoral es simplemente una forma de desahogar su descontento. Pero la gente todavía no ha entendido que el poder radica en ellos y que a través de los mecanismos que existen pueden cambiar las cosas. ¿Qué ocurre? Ocurre que el colonense, al igual que el resto de los conciudadanos nuestros, sale a votar. Sí. Y salen y eligen a alguien. Y como he dicho ya varias veces, al menos de un año ya la gente está cansada de ese alguien. El término popular es que está cabreado, estamos cabreados de esta situación. Sí. La gente utiliza mucho ese término. Entonces, eso le pasó con Endara, como le pasó con El Toro, como le pasó con Mireya, con Martín, con Martinelli y con Varela. Porque la gente no ve resuelto sus problemas. Pero la gente tiene que entender que el problema no va a caer del cielo. Ellos son parte de resolver su problema, no solo votando. Porque el solo hecho de votar te indica en 5 periodos electorales que no te ha servido de mucho, no te ha cambiado la circunstancia material de vida. Sin embargo, lo que hay que hacer a nuestro entender es, hay que seguir organizando, luchando y conquistando lo que el pueblo requiere. No se lo van a dar. Esto no es una dádiva que tú estás pidiendo. Aquí hay derechos que tú tienes que exigir que se cumplan. Cuando tú lees la maltrecha constitución que tenemos hoy, hay una serie de derechos sociales que ahí están. Pero que nadie cumple. A la vivienda, el derecho al empleo, no se cumple, me explico. Entonces, la gente tiene que entender que hacer política es empoderarse del poder y de poder resolver sus problemas colectivos, sociales, y no seguir resolviendo los problemas de los clanes que financian la campaña política. Ese es parte del problema que tenemos nosotros los panameños. Vamos a ver en qué termina todo esto. Saúl Méndez, secretario general del SUNTRAC, miembro de la directiva del FAT. Bueno, ya partido constituido. Prácticamente, falta el acta de nacimiento que debe darse del 29 de octubre que hacemos el Congreso Constitutivo, a lo mejor un mes después. Calculamos que en noviembre debe estar, ya deben estar inscrito el FAT legalmente y a partir de ahí entonces todo lo que procede organizacionalmente para prepararnos a ver qué ocurre en el 19. Así es.